Hola amigos, hoy vamos a hacer un pan de almendras. Nuestra idea es siempre traerles distintos tipos de panes, con distintos tipos de harina, distintas técnicas de preparación, para que ustedes puedan escoger el que les resulta más fácil, el que para ustedes es más fácil encontrar ingredientes y obviamente el que les guste más. Así que vamos con los ingredientes y luego con la preparación. Los ingredientes son 3 cucharadas de coco rallado, 75 ml de aceite vegetal, 30 gramos de linaza, que esta linaza nosotros la vamos a moler, 3 huevos, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, una cucharada de vinagre de vino blanco. Y estas almendras son 200 gramos, nosotros las dejamos en agua hirviendo por 3 minutos, que hierva durante 3 minutos. Una vez que están tibias las retiramos la piel y nos quedaron así, y después les vamos a mostrar cómo hacer la harina de almendra, porque nosotros vamos a ocupar la harina de las almendras para realizar este pan. 60 ml de leche de soya y por último una cucharadita de miel de palma. Amigos, la preparación es la siguiente. Nosotros en este video les estamos mostrando una parte cuando terminamos de pelar las almendras, que la verdad que al hervirlas no nos demoramos prácticamente nada, es muy fácil sacarle la piel. Y ahora vamos a encender la sartén, vamos a esperar a que se caliente y vamos a colocar las almendras y las vamos a ir moviendo con una cuchara de palo para que se vayan secando, que es un proceso que dura más o menos 5 minutos, un poquito más. Y ustedes van a ver que están listas una vez que estén secas las almendras y algunas estén incluso un poco doradas. Eso las dejan en un recipiente y esperan a que se enfríen. En la procesadora vamos a colocar las semillas de lino y el coco rallado y vamos a moler completamente. Y lo vamos a dejar en un bol y lo vamos a reservar. En un pocillo vamos a ir cascando los huevos uno a uno y lo vamos a colocar en un bol. Nosotros hacemos este procedimiento de hacerlo en una taza para evitar que algún huevo esté en mal estado. Vamos a utilizar batidora, vamos a batir bien y es el momento de incorporar el aceite vegetal. Seguimos uniendo con batidora y ahora vamos a incorporar la leche de soya, la sal, la miel de palma y por último la cucharada de vinagre de vino blanco. Seguimos uniendo con batidora y es el momento de colocar las semillas de linaza molidas junto con el coco rallado que también está molido. Y ahí vamos a unir con cuchara de palo. Y este es el momento, una vez que están frías las almendras, vamos a procesar hasta que se muela completamente. La verdad que esto demora muy poco y ustedes van a ver que está completamente hecha la harina de almendra. Y lo vamos a ir colocando a la preparación anterior. Vamos a unir bien con cuchara de palo. Una vez incorporadas todas las almendras molidas o harina de almendra, nosotros en este caso, en esta preparación encontramos que le faltó un poco de leche, así que le colocamos 2 cucharadas de leche de soya. Unimos bien y colocamos el último ingrediente que nos faltaba, que es el bicarbonato. Unimos bien. Esto va a ir a un molde rectangular que lo vamos a aceitar y nosotros previamente vamos a dejar el horno precalentando a 180 grados. Este pan es rápido, así que en 30 minutos a 180 grados queda perfecto. Llevamos al horno, el horno tiene que estar con calor arriba y abajo y por 30 minutos.
Pasados los 30 minutos retiramos del horno y esperamos a que se enfríe completamente para desmoldar. Este es un pan ideal para consumirlo con mermelada o con palta o con lo que ustedes quieran colocarle al pan. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Es ideal este pan para deportistas por su alto contenido en proteína. No nos olvidemos que tiene huevo, harina de almendra y la verdad que es un pan que satisface bastante, así que con una o dos rebanadas tenemos la cantidad suficiente. También es ideal para las personas que son ansiosas, porque con 2 rebanadas van a quedar satisfechas. Es un pan muy rico, con un sabor muy agradable, así que les va a encantar. No se olviden que estamos en Twitter, en Facebook, no olviden colocar un me gusta si les gustó esta preparación. Y nosotros seguiremos trayendo recetas sin gluten, sin lácteo, fáciles de hacer, ricas y saludables. Hasta la vista.